Ya, muy buenas tardes chiquillos a todos. En esta clase vamos a seguir trabajando con las aplicaciones de la integral definida. Ya vimos la que era la más esencial, ¿cierto? Con lo que partimos, que era el área de región en el plano. Ya trabajamos el área de una función y en función de x y al revés, ¿cierto? De x en función de y. Y hoy día lo que vamos a trabajar va a ser continuar con algunas de estas aplicaciones, y una de las aplicaciones más interesantes también es sobre el volumen de los sólidos de revolución. Así que les voy a compartir pantallita para que empecemos con el tema. ¿Ya? Volumen de un sólido de revolución. Ya dice aquí, por definición, ¿a qué vamos a llamar esto? Un sólido de revolución. Dice, al rotar una región plana en torno a una recta en el mismo plano, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo y una recta que está en el mismo plano, cuya intersección con la región se produce a lo más en la frontera, o sea, no puede estar dentro de la región, ¿ya? A lo más en la frontera, se obtiene lo que se llama un sólido, que llamamos sólido de revolución. ¿Ya? Y a la recta la vamos a llamar eje de revolución. Y hay algunos casos que uno ya conoce de enseñanza media, ¿cierto? Que son los clásicos ejemplos. El cilindro circular recto, lo vamos a llamar rotar un rectángulo de longitudes r por h en torno a uno de sus lados, digamos sin pérdida de generalidad la longitud h, ¿cierto? Que va a ser la altura. Ya, voy a tirar para allá, Alberto. Ya, vamos a llamar esto, ¿cierto? Un cilindro, ¿cierto? Cuando se rota un rectángulo en torno a uno de sus ejes. Acá necesitamos mucha creatividad visual para poder imaginarnos aquí los objetos en 3D. ¿Ya? En el GeoGebra se puede hacer, pero siento que igual es como complicado hacerlo en el GeoGebra. ¿Ya? Así que necesitamos mucha creatividad artística visual, que ojalá tengan buena mano para el dibujo para poder obtener unas buenas representaciones de lo 3D en el plano. ¿Ya? ¿Cierto? Porque aquí, si yo lo veo fríamente, tenemos dos elipses, un rectángulo, ¿cierto? Aquí una línea que está uniendo los vértices de la elipse. Pero sabemos que esto es un cilindro, ¿cierto? A eso se refiere, a que tuvo un cilindro. ¿Ya? Y los clásicos ejemplos son el cilindro, la esfera y el cono. ¿Ya? A ver, Alberto me preguntaba primero cómo hacemos las regiones que están acá arriba. Ya calcular el área de la región acotada por la curva x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 4x cuadrado y la otra x al cubo más y al cubo igual a 6xy. Ya, entonces para esto vamos a hacer la transformación a coordenadas polares que trabajamos la semana pasada y veamos qué nos sale. Si nos quedamos estancados en alguna parte es probablemente porque o el ejercicio está mal escrito o se me olvide algo. Esperemos que no pase algo así. Ya, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 4x cuadrado y. Ya voy a cambiar la camarita entonces. No deja así. Ya. Esta es la expresión. ¿Ya? Y recordamos entonces que para transformar a coordenadas polares, el x se transformaba en un r por coseno de algún ángulo y el y lo transformamos a r por seno de algún ángulo. ¿Ya? Entonces, haciendo esa transformación, nos va a quedar una expresión escrita en coordenadas polares, ¿cierto? Que van a depender de un radio y del ángulo que forma con respecto a el eje horizontal. Entonces, x cuadrado más y cuadrado sabemos que va a ser r cuadrado, ¿cierto? Porque al sumar el r cuadrado coseno cuadrado con el r cuadrado seno cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado va a ser 1, así que nos va a quedar aquí solamente un r a la cuarta, ¿ya? Un r a la cuarta. Y del lado derecho de la expresión, a nosotros nos quedaría un 4x cuadrado por y. Los r los voy a poder dejar afuera, ¿cierto? Algo así. Por coseno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta. No, por el seno natural, seno de teta. ¿Ya? Entonces aquí lo que se está formando es
podríamos escribirlo de la siguiente manera, a ver. Despejando todo al lado izquierdo, tendríamos algo así. R cubo coseno cuadrado de teta, seno de teta, igual a 0. Entonces tenemos aquí r al cubo por r menos coseno cuadrado de teta, seno de teta. ¿Ya? Y aquí tenemos dos gráficas representadas. O sea, en la teoría, ¿ya? Tenemos la gráfica del r igual 0, que en realidad es un punto, ¿cierto? Todos los puntos que tengan radio igual a 0 en nuestro eje de coordenadas polares va a ser un punto, el punto central. ¿Ya? Y otra curva que es r igual coseno cuadrado de teta, seno de teta. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esto en coordenadas polares, tendríamos algo así, ¿cierto? Ya. Tendríamos que ir probando con distintos ángulos, hacer una suerte de tabla de valores, ¿ya? Porque no tenemos las herramientas para poder graficar analíticamente esta expresión en coordenadas polares. Profe, ¿Sí? pero no tenemos la herramienta porque nosotros no lo vimos o si se ve en algún momento. Desconozco, según el libro con el que estamos trabajando, las coordenadas polares se ven en cálculo diferencial. Ya, según el programa de cálculo 2, tampoco nosotros deberíamos ver coordenadas polares. Así que desconozco. Así que esta parte yo no la voy a evaluar, pero sí es interesante que podamos tener la facilidad de poder trabajar en coordenadas rectangulares y trabajar en coordenadas polares. Sí. ¿Ya? Profe, ¿y usted conoce algún libro sobre, o sea, es que yo he buscado problemas de cálculo de área entre curvas polares y cosas así? Y no hay Y no mucho. hay tanto, Sí, claro, no hay sí, tanto. Igual me parece un tema súper bacán, súper interesante que sí, quizás sí. deberíamos aprender. El Stewart trae todo un capítulo de coordenadas polares. Ya. Al final del libro, después de que se ve integral, después de que se ve la serie, se mete con El el 2, tema de coordenadas el polares. volumen 2. El cálculo en una variable. Ah, ya. Sí, a ver, déjame corroborar aquí en mi libro físico que tengo en mi computador. No es que lo tenga pirateado. Sí, está como límites derivadas, reglas de derivación, integrales, aplicaciones de la integral, ecuaciones diferenciales, hace como una introducción y después se mete con ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Ahí uno puede meterse también con eso. ¿Ya? Gracias, Sí, profe. en el bueno. Ya, entonces para graficar esto, vamos a meterlo en el graficador del GeoGebra. Ya para ver cómo se ve. Ya, entonces, dame un segundo para poder escribir esta función. Vamos a hacer una suerte de ensayo y error. Siempre se me olvida cómo se grafica aquí en coordenadas polares. Ya, les comparto aquí entonces. Tenemos una función de teta, ¿cierto? Pero yo no quiero graficarlo en coordenadas rectangulares, quiero graficarlo en coordenadas polares. Entonces vamos a hacer la curva y la expresión va a tomar el f de teta. El f de teta por, si es la x, coseno de teta. Ups, lo tiro al final. Ya, espérenme. Ya, aquí. Y la expresión f de teta por seno de teta. El parámetro va a ser teta y va a partir en 0 y va a terminar en 2pi. Ya no tiene por qué terminar en 2pi, pero por lo general se toma como con una vuelta. ¿Ya? Aquí está. Un circulito. Sí, la función coseno de teta en coordenadas polares da un círculo. Y tiene sentido, ¿cierto? Tú tomas un punto aquí, ¿cierto? No, esto no, un montón
montón de puntos. Aquí. Anda. Toma un punto y ves cuál es su ángulo con respecto al origen. ¿Ya? Y toma aquí 0 grados. En los 0 grados el coseno vale 1, ¿cierto? Así que tiene sentido que parte aquí en 1,0. Y después el coseno, dependiendo del ángulo, va a empezar a bajar, ¿cierto? Así que el radio es más pequeño hasta llegar a 90 grados, cuando el grado vale 0, cuando el coseno vale 0. ¿Cierto? Coseno de Profe, pi medio es 0. parece que esa no es la función, ¿o sí? Era ¿Sí? R menos coseno cuadrado de teta seno teta. Ah, claro, sí, sí. Sí. Estaba haciendo un ejemplo de la expresión. Sí, por seno de teta. A ver qué es lo que queda esto. ¿Ya? Y claro, no teníamos las herramientas para poder calcular algo de este estilo. ¿Ya? Y de hecho, como yo le puse de 0 hasta 2pi, de hecho esto debería ser hasta 4pi para que dé la vuelta completa. No. ¿Y por qué no cambió? Bueno, el coseno siempre es Quizá, positivo. Ah, ya, sí, porque con las coordenadas polares, cuando el rayo es negativo, no es que quede debajo del eje Y, ¿cierto? Sino que el rayo negativo quiere decir que yo estoy avanzando hacia atrás. A ver si podemos poner alguna animación. No, demos un segundo, profe, chiquillos. y la parte donde dice R menos esa cosa coseno cuadrado de teta seno teta, ¿por qué no le colocó el R menos? Eso. A ver, ¿dónde dice R menos? Ah, esta. Ujú. Por, porque en realidad lo que yo quiero es mi función de R en función de teta. Ah, claro. ¿Qué Ya. expresión es la que tengo acá? ¿Sí? Ya. Entonces, veamos aquí la animación desde 0 hasta B. A ver. Miren, parte con los 0 grados, ¿cierto? Y da una vuelta así. Y cuando ya llega a pi medios, vuelve a ser 0, ¿cierto? Porque el coseno o el seno en 0 y en pi medios vuelve a ser 0. ¿Ya? Y después esto va a volver a avanzar, ¿cierto? Vuelve a avanzar, vuelve a avanzar, vuelve a avanzar. Y vuelve a ser 0 otra vez cerca del pi, ¿cierto? Cerca de pi esto vuelve a ser 0. Y después, si se fijan, como que empieza otra vez a dar la vuelta aquí. No se logra ver, no se logra apreciar, pero sí, vuelve a dar la vuelta en estos mismos petalitos. Entonces, cuando tú calcules el área, ¿cierto? Hay que ocupar la formulita que ya trabajamos, ¿cierto? Y calculas el área. ¿Ya? Pero la parte complicada aquí está en transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ¿ya? Eso es parte del ejercicio que hay que hacer. ¿Ya? Ya, muy bien. Gracias, Alberto, por la consulta, muy bien. Ya, continuamos entonces. No, no puede ver que tengo eso. Ya. Tenemos entonces los clásicos ejemplos de sólidos de revolución, ¿cierto? Tenemos el cilindro, la esfera y el cono. Ya conocemos sus fórmulas, ¿cierto? Vamos a demostrarlas también con el cálculo infinitesimal. En el cálculo integral, todas estas formulitas de cilindro, esfera y cono. ¿Ya? Y vamos a ver dos métodos para poder calcular el volumen de un sólido. ¿Ya? Dependiendo de la facilidad que tengamos, vamos a escoger uno de los dos métodos. Pero es muy importante tener conocimiento de los dos. ¿Ya? Vamos a ver una demostración intuitiva y después vamos a ver cómo es la demostración más formal. ¿Ya? La demostración intuitiva yo creo que la vamos a captar rápidamente. ¿Ya? La demostración más formal es la que suele complicar un poquito. ¿Ya? Entonces, partamos. Método del disco. Dice, consideremos un sólido de revolución obtenido al girar una región plana. Vamos a asumir, ¿cierto?, que la región es la que está bajo esta curva, ¿ya? Donde el eje de rotación va a ser una de sus fronteras, ¿cierto? En este caso, el eje X. Entonces, la región R va a ser la acotada por la curva igual f de x, el eje X, y las rectas x igual a y x igual b. ¿Ya? ¿Cierto? Que me estarían marcando en este caso los límites de integración. Entonces, el sólido de revolución va a ser el obtenido al rotar esta figura, esta área, respecto al eje X.
Entonces queda como esta forma de jarrito de cerámica, ¿ya? En este caso. Pero jarrito de cerámica sólido, ¿cierto? Todo lleno de cerámica, no solamente el borde. Entonces, lo que vamos a hacer con el método del disco es que tú vas a tomar, ¿cierto?, uno de estos rectangulitos y los vas a considerar cada uno como un cilindro, ¿ya? O sea, ahora estamos ampliando un poco el concepto del área bajo la curva, ¿cierto? Quiero sumar infinitos rectángulos, ahora vamos a sumar infinitos cilindros, ¿ya? Y si estos cilindros son cada vez más pequeños, entonces va a ser igual al volumen de este sólido, ¿cierto? En el límite, cuando tengamos infinitos cilindros, ¿sí? Entonces estos cilindros van a ser cada vez más pequeños, ¿cierto? De ahí va a aparecer el dx y vamos a considerar el límite al infinito de esta sumatoria. De ahí viene la integral. ¿Ya? Entonces vamos ahora con la parte técnica, los detallitos técnicos que nos fuimos saltando. Por ejemplo, partamos al tiro con P, o sea, P la partición del intervalo, y vamos a considerar, ¿cierto?, distintos x sub i, ¿cierto?, desde el A hasta el B, n, n rectángulos, en el caso de la región, n cilindros, en el caso del volumen, entonces sea delta i x, la longitud del iésimo subintervalo, ¿ya? Por propósito de facilidad, ¿cierto?, vamos a considerar todos estos delta como la longitud que trabajamos antes, ¿cierto? V menos A sobre N, ¿cierto? Esa va a ser la longitud de cada uno de esos rectangulitos, ¿ya? Y sea un punto C, cualquiera, un punto arbitrario del intervalo. Entonces, vamos a rotar alrededor del eje X el rectángulo de longitudes delta y X y la altura, ¿cierto? Este sería el ancho y este sería la altura, o base y altura, ¿ya? Entonces, lo que obtenemos es un pequeño cilindro cuyo volumen está dado por, y aquí recordamos la fórmula del volumen del cilindro, ¿cierto? Que después vamos a demostrar igual, pero vamos a asumir que esto se sabe. Sería pi por la función, ¿cierto?, evaluada en el punto al cuadrado, que sería el radio, por el delta i, que sería la altura. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Este pequeño espacio que hay aquí, ¿cierto?, sería mi delta x, mi delta ix, y la altura en este caso del rectángulo va a ser el radio de mi cilindro ahora. Y este sería entonces la función evaluada en el punto, ¿cierto? Aquí tenemos un punto cualquiera del intervalo. Entonces el volumen de cada cilindro va a ser esta expresión de aquí. Entonces hacemos la misma aproximación que hicimos con el área, que el volumen va a ser la sumatoria de todos estos rectangulitos, ¿ya? La sumatoria de cada uno de los volúmenes de esos rectángulos. Entonces se obtiene una suma de arriba. Y haciendo el caso al límite, obtenemos la integral, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la definición que vamos a considerar? Sea f la función continua, no negativa, en un principio, en el intervalo cerrado AB, y sea S el sólido que se obtiene a rotar la región acotada por la curva y igual f de x. El eje x y la recta es x igual a y x igual b alrededor del eje x. O sea, estamos tomando lo mismo que dijimos acá, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a ver en el caso general. Entonces, la medida del volumen está dada por el límite cuando el delta, este ancho de los rectángulos que tomamos, sea 0, ¿cierto? O la altura de los pequeños cilindros que tomamos tienda a 0 en esta sumatoria. Y eso ya lo definimos nosotros como la integral, ¿cierto? La integral desde a hasta b en este caso sería la función al cuadrado de x y todo eso multiplicado por pi. ¿Ya? Esa va a ser la definición del método del disco. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Sea R la región acotada por la curva y igual 2 raíz de x más 1, el eje x y la recta x igual 0 y x igual 3. Encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región R alrededor del eje x. Ya, entonces aquí yo tendría, ¿cierto? Lo que quedaría sería como una bala sin la punta, ¿cierto? No sé si lo logran ver así, o como un bowl lleno, un pote grande, ¿cierto? Sólido, completamente sólido, ¿sí?
la región ya me dicen de dónde hasta dónde va, ¿cierto? Va desde 0 hasta 3, lo estamos rotando con respecto al eje X, y esta es la curva, y igual 2 raíz de X más 1. ¿Ya? Entonces se grafica, ¿cierto?, la función invertida o la función y igual menos, ¿cierto?, la función como para completar el sólido. ¿Ya? Entonces, aplicando lo que vimos recién, el método del disco me permite calcular el volumen. ¿Cierto? El volumen va a ser entonces pi, la integral desde 0 hasta 3, ¿cierto? El x se va moviendo desde 0 hasta 3, por la función elevada a 2. Entonces tú desarrollas, ¿cierto?, el cuadrado, no nos preocupamos mucho del valor absoluto, ¿ya? Y porque la función ya es positiva, ¿cierto? No estamos considerando aquí el más menos, así que va a ser siempre positivo. Y consideramos la antiderivada y la evaluamos entre 0 y 3. Y nos da que el volumen de este sólido de revolución es 30 pi, y faltaría aquí ponerle unidades cúbicas. ¿Cierto? Aquí unidades cúbicas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos, o no? Sí, profe, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Consideramos un cilindro. Vamos a tratar de hacer aquí un cilindro lo más bonito posible, ¿cierto? Y veo desde dónde hasta dónde se va moviendo este cilindro. Y este cilindro se va moviendo desde x igual 0 hasta x igual 3, ¿cierto? Y lo multiplico por pi, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el volumen del cilindro, ¿cierto? Que es el radio al cuadrado, que es en este caso la función, por su altura, que es el famoso dx. ¿Ya? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Aquí ya no lo dibuja porque ya estamos grandecitos, ¿cierto? Y no es necesario que hagamos siempre el dibujo. Dice, sea R la región acotada por la gráfica de la función raíz de x menos 1 entre las rectas x igual 1 y x igual 4 y el eje x. Entonces me piden calcular el volumen al hacer rotar respecto al eje x. ¿Ya? Entonces, aquí sí dice que este se parece como una bala, ¿cierto? Si grafico el raíz de x menos 1, yo me puedo imaginar que al hacerlo rotar me va a quedar como una bala. Y se aplica exactamente lo mismo anterior. Va a ser el volumen de pi veces la integral desde 1 hasta 4 de la función al cuadrado de x. No nos preocupamos del valor absoluto y nos da una antiderivada, ¿cierto? Y aquí lo evalúo rápidamente, entre 1 y 4. 9 pi medios. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si lo vemos al revés? ¿Ya? Y aquí es cuando se empieza un poco a complicar el tema, porque nunca hemos trabajado como con el eje Y como base, ¿ya? Pero ahora sí, nosotros tenemos que tener esa facilidad creativa para poder dar vuelta a la cabeza y poner el monito donde corresponde. Entonces, dice aquí, consideremos la misma región anterior y nos pide calcular el volumen del sólido al hacerlo rotar con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, dice aquí que este sólido se asemeja a un queque redondo, ¿cierto? Con un espacio vacío al medio. Ya tenemos aquí esta región, que en realidad la región que estamos pensando es esta, ¿cierto? Y eso es lo que se está haciendo rotar con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces logran ver que queda como un queque con un hoyo al medio, que es como que se hundió Sí, un poco hacia el centro, ¿cierto? sí, Y quedó como que se desinfló Sí, hacia adentro. sí, claro, como que Quedó se mal cocido. desinfló. Claro, sí. Como que la corteza quedó bien cocida, pero a medida que estaba más adentro se coció menos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que este sólido está compuesto por... o sea, tenemos que considerar dos sólidos finalmente. Dice aquí, el primer sólido es el que hace rotar con respecto al eje Y, ¿ya? Y las rectas serían el x igual 4 y el y igual a raíz de 3, ¿cierto? Este punto que está acá sería el y raíz de 3. Entonces este punto que está acá sería el 4, raíz de 3. ¿Ya? Entonces finalmente es como el cilindro completo, ¿cierto? Y yo le voy a quitar este espacio que está acá al medio. ¿Ya? Y el espacio que está acá al medio es un sólido al hacer rotar la región
acotada por los ejes, ¿cierto? El eje X y el eje Y, y la recta X, o sea, la recta Y igual 3, y la recta Y igual X, la raíz de X menos 1. Ya, pero en este caso, como lo estamos considerando desde el eje Y, tengo que dejar el X en función de Y. ¿Ya? Entonces consideramos aquí el X igual Y cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es como restar el volumen al cilindro completo, esta parte de la región que está acá. ¿Ya? Porque acuérdense que estamos calculando los volúmenes cuando el eje de rotación pertenece a la frontera de la región. ¿Ya? Entonces tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Ya? Entonces finalmente, ¿qué es lo que nos va a quedar? El volumen final va a ser el volumen del sólido 1, el cilindro completo, y le vamos a restar el sólido 2, que es esta parte que está acá al medio. ¿Ya? Y así nos va a quedar el que quede redondo, ¿cierto? Con el al medio. El volumen del sólido 1 es la función constante I igual 4. Vamos a poner I igual 4. X igual 4. ¿Cierto? La función X igual 4. Y lo veo en el eje Y ahora. El eje Y se mueve entre 0 y raíz de 3. Se mueve de aquí desde 0 hasta el raíz de 3. ¿Cierto? Lo estoy viendo de ahora de forma horizontal. ¿Cierto? La altura de estos rectángulos del cilindro va a ser siempre 4. ¿Ya? Y en el sólido 2 va a ser de esta función, ¿cierto? Que sería el I cuadrado más 1. I cuadrado más 1. Entonces cuando resto esos dos volúmenes, finalmente a mí me da el sólido que yo tenía. ¿Ya? Se calcula, ¿cierto? Las antiderivadas y se evalúan los límites de integración. Ya finalmente le dio 56 raíz de 3 quintos pi. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora veamos un caso, el caso más general. Cuando tenemos dos funciones, ¿cierto? En este caso al final igual estábamos viendo como dos funciones, ¿cierto? En este caso tendríamos el x igual 4 y el x igual y cuadrado más 1. Entonces vamos a hacer el mismo caso. ¿Ya? En general, entonces, si tenemos dos curvas, y igual f de x y igual g de x, en las rectas x igual a y x igual b, que nos van a marcar los límites, y vamos a suponer que en este intervalo siempre el g va a ser mayor que el f. ¿Ya? Sabiendo que si se cambian en alguna parte de nuestro intervalo, vamos a tener que separarlo. ¿Cierto? El mismo tema que trabajamos con el área, la función superior y la función inferior, ¿cierto? Si estas funciones cambian de posición, entonces vamos a tener que separar las integrales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer rotar esta región en torno al eje X. Seguimos con la misma tecnicidad. ¿Sí? Con las mismas palabras técnicas que antes, ¿cierto? El P, la partición del intervalo, N subintervalos, ¿cierto? Delta y X, la longitud de cualquiera de esos intervalos, y un punto arbitrario del intervalo. ¿Ya? Entonces, el volumen del sólido, cuando genera este sólido al rotar, ahora sí me queda como un jarrito de cerámica, ¿cierto? Que en realidad queda un poco deforme, pero tenemos ese hoyito al medio. ¿Ya? Y el volumen de cualquiera de estos cilindros, ¿cierto? Va a ser el volumen del cilindro grande menos el volumen del cilindro chico. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el volumen del sólido en general va a ser la sumatoria de todos estos cilindros chiquititos que yo estoy considerando. Finalmente, entonces, el volumen va a ser el límite cuando este delta tienda a 0, ¿cierto? Cuando considere cada vez cilindro más chiquitito, si nos queda ya la formulita un poquito más general de la función, o sea, del volumen de un sólido de revolución. ¿Sí? Que si se fijan es prácticamente el mismo juego que hay con el del área, ¿cierto? Si tengo dos funciones y yo quiero sacar el área de la región, entonces tomamos la función superior y le restamos la función inferior. Ahora va a ser exactamente lo mismo, pero ahora con los cilindros, ¿cierto? Consideramos el cilindro más grande, el cilindro más ancho, y le restamos el cilindro más pequeñito. ¿Sí? Aquí vamos a tener un ejemplito más. Dice la región acotada por las curvas y igual x cuadrado más 1 y la recta y igual 3 menos x. ¿Ya?
ya no me dicen entre qué recta está acotada con respecto al eje X, ¿cierto? Pero me dicen que la región está acotada por estas dos curvas, ¿ya? Entonces yo tengo que asumir que es la región acotada por las curvas, esta partecita que está acá, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo rotar con respecto al eje X, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace es encontrar los puntos de intersección, ¿cierto? Si es que yo no me lo imagino, tengo que primero encontrar siempre los puntos de intersección. Entonces, en este caso tenemos el x igual menos 2, el x igual 1, ¿ya? Y nos damos cuenta entonces que el volumen va a ser la función superior menos la función inferior, ¿ya? Acuérdense que esto, la función azul que está acá abajo está solamente para representar el sólido al haber rotado, ¿cierto? Lo único que va a aparecer en la gráfica del plano va a ser esta región que está acá arriba, ¿ya? Entonces tenemos aquí que el volumen va a ser la integral desde menos 2, ¿cierto? El x igual menos 2 hasta 1, ¿ya? Por la función de arriba, que sería la recta, 3 menos x al cuadrado, menos la función de abajo, que sería el x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ya? Y todo eso entonces multiplicado por el dx, que sería el ancho de nuestros cilindros. Se desarrolla, ¿cierto? Calculamos una antiderivada y nos da a nosotros, al evaluar, ¿cierto?, los límites de integración, que ya sabemos cómo se hace, ¿ya? Como yo les explicaba, chiquillos, en esta parte no perdamos tiempo sumando las fracciones, sino que ustedes con que lleguen a esta parte, quizás evaluando si es rápido y sencillo, evaluamos, ¿ya? Pero yo les voy a evaluar en la prueba, por ejemplo, solamente hasta aquí, ¿ya? Si llegan al resultado correcto, ya, súper, súper. Pero si ustedes se equivocan sumando o restando, no les voy a quitar puntaje, ¿ya? Quizás sí debería porque van a ser profesores, pero no es necesario, ¿ya? Pero con que ustedes sepan bien cuál es la función de arriba, cuál es la función de abajo, cuál va a ser el mejor método para calcular el volumen, con eso a mí me vale. ¿Ya? ¿Bien o no? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien? Ya, muy bien. Sí. Aquí hay varios ejercicios, yo les voy a dejar más igual. ¿Ya? Yo creo que vamos a dejar para mañana cuando se cambian los ejes de rotación. En este caso, por ejemplo, nos están pidiendo el ejercicio anterior, pero ahora rotado con respecto a la recta x igual menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando cambian los ejes de rotación, cambia un poquito la fórmula, ya, pero no es nada para complicarse. Ya, este es el método del disco. Ya hasta el momento no nos hemos encontrado funciones que sea complicado integrar, ¿cierto? Que tengamos que separar las integrales porque la función de arriba y la función de abajo cambian, ¿cierto? Hasta el momento no nos ha pasado, pero supongamos que sí, que se complica un poco el utilizar este método en alguna función. Entonces tenemos nosotros otro método, ya que se llama el método de la corteza cilíndrica. ¿Ya? Entonces vamos a tomar como ejemplo la misma función anterior, ¿cierto? La función de inicio. Y ahora supongamos que quiero hacer rotar esto con respecto al eje Y. Ya vamos a rotar con respecto al eje Y, entonces nos queda el mismo queque redondo, ¿cierto? Con un hoyo al medio. Ahora quedó un poco más levantado en algunas partes. ¿Ya? Pero tienen que imaginarse como el queque redondo, ¿cierto? Con el hoyito al medio. Entonces, vamos a considerar lo siguiente, ¿cierto? La partición del intervalo, tomando cualquier n cantidad de subintervalos, el delta va a ser la longitud del intervalo y un punto, mira, aquí está tomando el punto medio, está tomando un punto arbitrario, ¿ya? Entonces, cuando hacemos rotar alrededor del eje Y, este rectángulo de longitudes o de base delta y de altura la función evaluada en el punto, entonces se obtiene, como dice aquí, una pequeña corteza cilíndrica. Y ahí esta corteza cilíndrica viene dada por el cilindro, ¿cierto? De multiplicar el pi por la altura, por el radio, ¿cierto? Que ahora estamos considerando el radio
del X sub I, ¿cierto? Menos el volumen del cilindro que hay aquí al medio, ¿cierto? Y eso nos da a nosotros una pequeña corteza. ¿Ya? Entonces, desarrollando un poco la expresión, ¿cierto? Tenemos que, a ver, aquí hay algo que está medio raro, ¿ah? Ya, porque la longitud, vamos desarrollando aquí la expresión. Aquí nos queda una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Que vamos a poder separarla en un x sub i más x sub i menos 1, y el x sub i menos x sub i menos 1 va a ser nuestro delta, ¿cierto? Esto que está aquí sería el x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, de ahí nos sale la diferencia de cuadrados. Y está tomando aquí como el ci, el punto medio. Entonces quiere decir que cuando yo esto lo divida por 2, me va a dar a mí mi punto medio, ¿cierto? No está tomando un punto arbitrario, sino que ahora esta expresión de aquí sería esta C media rara, ¿cierto? El E sub i. Como dividir por multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces llegamos a que el volumen de esa corteza cilíndrica, el volumen de este pedacito que está acá, ¿cierto? Que aquí también debería haber bajado, ¿cierto? Este pedacito que está acá es de esta forma. Pi por la altura de nuestro cilindro por 2 veces el punto medio de este intervalo por el delta ix, por el ancho. ¿Ya? Entonces el volumen del sólido va a ser la sumatoria de toda esta expresión de acá, ¿cierto? La sumatoria de todos estos cilindros. Dejo la constante afuera, ¿cierto? Y fue dejando las variables dentro, ¿ya? El 2pi entonces va a quedar siempre afuera. Finalmente, entonces, el volumen va a ser exactamente esta expresión, ¿cierto? Evaluada en el límite cuando el delta sea 0, cuando la anchura de nuestro cilindro sea lo más pequeña posible, y finalmente entonces eso se convierte en la integral de 2pi, la integral de a hasta b de x por f de x dx, ¿cierto? Y este x sale de este punto que nos quedó aquí. ¿Ya? Entonces, el método de la corteza se va a aplicar cuando tengamos sólidos de revolución cuyo elemento, el rectángulo que ocupemos, sea paralelo al eje de rotación, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos rotando con respecto al eje Y, y va a ser más sencillo que nosotros consideremos rectángulos verticales. En ese caso, entonces, ocupamos el método de corteza cilíndrica. En el ejemplo anterior, cuando definimos el tema del método del disco, dejamos rectángulos también verticales, pero ahora, como estamos rotando respecto al eje X, los rectángulos son perpendiculares al eje de rotación, ¿ya? Entonces, rectángulo perpendicular al eje de rotación, método del disco. ¿Ya? Rectángulo perpendicular al eje de rotación, método del disco. Y si el rectángulo es paralelo al eje de rotación, consideramos el método de corteza, ¿cierto? Aquí en este caso. Ya, en este ejemplo que está acá, nosotros no podríamos haber considerado rectángulos horizontales. No podríamos haber considerado esto porque en esta parte la función se complica, ¿cierto? Considerar aquí este pedacito y después este pedacito hasta acá, no, se complica, ¿cierto? Entonces no nos convenía usar el método del disco en este caso, en esta función en particular. Ya por el tema de que los rectángulos horizontales se van complicando a medida que yo voy avanzando en el eje Y. ¿Ya? Entonces en ese caso utilizamos el método de corteza. Rectángulos paralelos al eje de rotación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, consideremos la región acotada por la función f entre las rectas x igual 1, x igual 2 y el eje x, donde el f es x cuadrado. Calcular el volumen del sólido al hacer girar la región R alrededor del eje Y. Entonces vamos a hacer un bosquejo, ¿cierto? Tenemos la función x cuadrado y estamos considerando la región entre x igual 1 y x igual 2. Ya, algo así, ¿cierto? Ya, y estamos considerando esta región
y la estamos haciendo rotar con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, claro, aquí como la función está apegada al eje X, va a ser mucho más fácil considerar los rectángulos verticales. Verticalmente, entonces vamos a considerar los rectángulos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el volumen del sólido sería 2pi por la integral de desde dónde hasta dónde se mueve el X. ¿Ya? Si yo considero una personita acá, desde dónde hasta dónde se va a mover, se va a mover desde el 1 hasta el 2, ¿ya? La multiplico por x, x por la función, x cuadrado, ¿ya? Entonces, en ese caso, obtenemos 2pi por la antiderivada, ¿cierto? Del x cubo, x, que es la cuarta, evaluado entre 1 y 2. Y finalmente le da 15pi medios. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se va entendiendo o vamos más lentito mejor? Profesor, el, el sólido, si se hace girar, ¿cómo era? Se hace girar alrededor de una recta y después se hace girar alrededor de otra recta distinta. ¿Puede cambiar el volumen o no? Por supuesto, porque te quedan cuerpos distintos. Sí, por Sí, supuesto que puede cambiar. Sí, ya. sí. ¿Sí? Ya. Yo creo que no vamos a poder avanzar más que esto para que podamos hacer un ejercicio más. ¿Ya? Y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero vamos a darnos cuenta de que vamos a llegar al mismo volumen utilizando cualquiera de los dos métodos. ¿Ya? Pero nos vamos a dar cuenta inmediatamente que una forma es más rápida que otra. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a cambiar la camarita y ya. Teníamos la función x cuadrado, ¿cierto? Entre x igual 1, x igual 2 y el eje x. ¿Cierto? Entonces, bueno, esta función es rápidamente graficable, ¿cierto? No creo que nos compliquemos a graficar esa función. Vamos a tratar de que aquí quede lo más bonito posible. ¿Cierto? Vamos a dejar aquí 1, 2. Y esta es la región entonces que yo estoy calculando. Y lo quiero hacer rotar con respecto al eje Y. Entonces nos queda esta misma suerte. Ahora podríamos considerar esto como un plato medio extraño. ¿Cierto? Te queda aquí algo de este estilo. No es, igual queda con un hoyo. ¿Cierto? Algo así. Necesito acá, chiquillos, toda su creatividad artística. Creo que ya lo había dicho. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a forrar esto que nos está distrayendo nomás al final. Ya, pero nos queda un sólido con un hoyito al medio. Igual que algunas otras funciones que hemos trabajado. Ya, y decía entonces que yo puedo usar el método de Corteza. ¿Cierto? Considero rectángulos verticales. Rectángulos verticales. Y eso significa usar el método de Corteza. Entonces el volumen del sólido sería 2pi la integral de dónde hasta dónde se mueve este rectángulo, de 1 hasta De 1 a 2, 2. X por la ya. función. Y aquí sería x por la función, que sería x cuadrado. X cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto nos quedaría, ¿cierto? X al cubo, nos quedaría aquí 2pi por x a la cuarta cuartos, evaluado entre 1 y 2. Nos daría pi por 2 a la cuarta es 16, 16 cuartos es 4, menos un cuarto. Un cuarto, entonces llegamos aquí a que esto nos da 16, 15 cuartos, 15 medios. 15 pi medios. Unidades cúbicas. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa cuando nosotros intentamos usar el otro método, el método del disco. Y ahí nosotros tenemos que considerar rectángulos horizontales.
¿cierto? O rectángulos perpendiculares al eje de rotación. Ya, entonces vamos a hacer nuevamente el gráfico, de 1 hasta 2, ya, y vamos a hacer rotar aquí. Entonces el método del disco me decía que yo tenía que considerar rectángulos horizontales. Y ya me doy cuenta que se complica un poco porque la función superior y la función inferior va a cambiar. ¿Cierto? Yo me tengo que imaginar a una personita que está acá, ¿ya? Y esta personita va a caminar desde aquí, desde el 0 hasta aquí. Y esta función sería aquí hasta llegar a 4. ¿Cierto? Se mueve desde 0 hasta 4. Pero sus funciones van a ir cambiando. ¿Ya? En este caso, desde el 0 hasta este punto, desde el 0 hasta 1, su función de arriba sería el x igual 2 y su función de abajo sería el x igual 1. ¿Ya? Entonces, solamente por el afán de complicar nomás el ejercicio, que era muy simple, ver que es muy importante saber qué método utilizar. Ya, entonces teníamos aquí que el volumen va a ser pi veces la integral desde 0 hasta 1 de la función superior al cuadrado menos la función inferior al cuadrado. Entonces tengo 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado de x. ¿Ya? Más entonces la otra parte de la región. La integral desde 1 hasta 4, pi veces la integral de 1 hasta 4 de ahora. Mi función de arriba sigue siendo 2 al cuadrado, pero ahora mi función de abajo cambia, ¿cierto? Y digo función de arriba, función de abajo, porque ahora mi personita está caminando en el eje Y, como Spider-Man, ¿cierto? Y ahí esta persona ve cuál es su función de arriba y su función de abajo, ¿ya? Y la función de abajo, entonces, tengo que ahora dejarla en función de x. Entonces, esta sería x igual raíz de y, ¿cierto? Consideramos solamente la ramita positiva. Entonces sería la función de arriba, x igual 2, menos la función de abajo, x igual raíz de y. Raíz de y al cuadrado. De y. ¿Ya? Entonces, desarrollando esta expresión deberíamos llegar igual a 15 pi medios, porque en realidad el volumen es el mismo, solo que lo estamos calculando con métodos distintos. Ya. Aquí tendríamos 4 menos 1 son 3, y 3 evaluado entre 0 y 1 nos daría, bueno, 3. ¿Cierto? Aquí tendríamos 3 pi. Más, y aquí nos va a quedar 4 menos i, o sea, nos quedaría 4i menos i cuadrado medios, ¿cierto? Y todo eso evaluado entre 1 y 4. Entonces aquí tenemos 3pi más pi veces, ya, y 4i sería 16 menos el i cuadrado sería 16 medios 8, ya, menos entonces ahora evaluar en 1. Y evaluar en 1 sería 4 por 1, 4, menos 1 medio. Tendríamos entonces 4 menos 1 medio son 7 medios, 16 menos 8 son 8, y... no, es más sencillo, 16 menos 8 son 8, 8 menos 4 son 4, 4 más 1 medio, 9 medios. Entonces aquí tendría 3pi más 9 medios, 9 pi medios, y eso nos da 15 pi medios. O sea, llegamos finalmente al mismo resultado. Teníamos que llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero en este caso con el método de Cortesa fue mucho más sencillo. Partiendo porque considerábamos una sola integral. ¿Ya? Entonces, este sería el caso de la corteza cilíndrica, el método de Cortesa, y con el método de cilindro consideramos una sola región. Esto lo voy a volver a graficar para que quede muy clarita la diferencia, ¿ya? De cuándo utilizar un método y cuándo el otro. Este de aquí es el método del disco. No, mentira, al revés, completamente al revés. Era para ver si estaban atentos.
Ahí sí. Sí, sí. Es un poco densa esta parte. Sí. Ya. Pero por lo menos, chiquillos, quiero que por lo menos la idea intuitiva esté. A ver, claro, sí. Este sería el eje Y. Claro, le hace como una vueltecita de que estamos rotando con respecto a este eje, ¿cierto? Pero claro, este eje de aquí es el eje Y. Sí. Ah, aquí. Lo que estaban marcando aquí era la región. La región está definida por la función x cuadrado, el x igual 1, el x igual 2 y el eje x. Claro, y estamos haciendo rotar con respecto al eje Y. Sí. Estos 4 puntos me están marcando aquí la región. ¿Dónde está definida la región? Sí, gracias Camilo. Ya. Muy bien, chicos, yo creo que mañana vamos a seguir con este tema. Vamos a hacer harto ejercicio ya para poder soltar la manito, escoger cuál método va a ser más fácil, en qué sentido, ¿ya? Así que vamos a seguir continuando con esto. Por el momento, ¿queda alguna duda respecto a lo que hicimos hoy? Con respecto a este ejercicio en específico. Todo claro, profe, al ¿No? menos ¿Sí? por mi parte. Más o Profe, menos, sí. supongo que si se rota en torno a una recta que no sea paralela a X o Y, quizás sea más complicado. Sí, en efecto no se trabaja, no se trabaja respecto a eso. Sí, buena pregunta. Sí, no, por ejemplo, hacer rotar, por ejemplo, con respecto a una recta oblicua, no se trabaja. Eh, ¿Pero tiene como existen métodos sí, para hacerlo? sí, Ah, ya. sí existe. Es como lo mismo cuando se rotan los ejes y se trabaja la geometría analítica con los ejes rotados. Es algo como eso. Se trabaja harto con la trigonometría en esa parte. Ya, pero no se estudia. No sé por qué no se estudia. Yo creo que la materia en sí ya es muy densa como para complicarlo un poco más con ejes de rotación rotados. Pero yo creo que al buscar debería existir. Debe estar por ahí. Ya, muy bien, chiquillos. Esta clase estuvo pesada, ¿eh? Pero espero que se haya entendido más o menos bien todo. La prueba, chiquillos, no la vamos a tener el 24, por cierto, la vamos a tener el, el martes 22. Sería la próxima semana. ¿Ya? Entonces, mañana sería lo último que veríamos como materia, que vamos a terminar con el tema del volumen y vamos a ver la última aplicación que es la longitud de arco. Vamos a ver ahora la longitud de una cuerda, ¿ya? De función. Y el jueves sería entonces el taller de preparación. Lo resolveríamos el día lunes, y haríamos el pequeño repaso y el día martes entonces tendríamos la prueba. ¿Sí? Igual con harto tiempo, ¿cierto? Yo creo que mañana o el mismo día lunes podríamos conversar respecto a cuándo, en qué horario abrir la prueba, ya para que tengan el mayor tiempo posible para resolver. ¿Sí? Muy bien. Hoy es cierto Bueno, que profe. se ha pasado súper rápido todo. No sé ustedes. Ya. Sí. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna consulta final respecto de la materia? ¿No? Ya. Entonces, hoy día sí voy a subirle la guía con ejercicios. ¿Ya?
vaya a seguir la guía con ejercicios de toda la semana. Y con eso ya ustedes tienen mucho material para prepararse para la prueba. Y también para el taller. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Que tengan un bonito día, una bonita tarde. Nos encontramos mañana en este mismo horario. Que les vaya bonito. Gracias, profe. Cuídese igual. Chao, Chao. profe. Gracias. Chau, chau, chiquillos. Gracias, profe. Chau. Chau, chau. Bye, bye. Adiós.